de toda una estrategia que se llama Mejorar me reta, que viene de bien y mejorando, y que estas semanas estamos en unos retos muy chéveres al interior de las empresas para que sigan motivando a sus empleados. Les estaremos compartiendo la primera premiación que realizamos, pero seguiremos compartiéndoles retos semanales. Igualmente, próximamente les vamos a compartir los podcasts para jóvenes que estamos sacando, que también será un espacio muy interesante para que compartan con los empleados de las empresas, con los hijos, porque va dirigido para jóvenes. Bueno, Juan David García, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo. Seguimos hablando de libertad económica. Hoy vamos a estar hablando sobre los aprendizajes y las lecciones de los países exitosos. Vamos a hablar un poco de indicadores. Entonces será una mañana muy entretenida y que estoy segura aprenderemos bastante. Juan David, muchísimas gracias y felicitaciones a Libertad, el centro de pensamiento y de acción que se creó aquí en el país y que está haciendo un trabajo bien interesante por las empresas y por la libertad económica. Muchísimas gracias, Juan David. Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes, muy buenos días a todos y excelente que podamos entonces conversar sobre este tema tan interesante que nos abre mucho la mente, nos vincula con el mundo, con lo que está pasando, con lo que ha pasado en la historia reciente de varios países. Y hoy vamos a empezar con una introducción, unas definiciones conceptuales, unas precisiones sobre lo que son los países exitosos, para después pasar a unas cifras, unos datos, unos indicadores que nos permiten empezar a medir o empezar a monitorear más o menos cuáles son esos países que han logrado el éxito y qué entendemos por eso. Porque veremos que en general la experiencia de estos casos, que veremos ya después desarrollados en más charlas, nos muestra que ahí hay una agenda para nosotros en Colombia, hay un camino ya trazado, ya recorrido por otros países. Por eso hay una frase con la que quisiera empezar de Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, que decía: copien lo que hicieron los países ricos para hacerse ricos, no lo que hacen ahora que ya son ricos. Desafortunadamente a veces nos centramos mucho en ver qué es lo que están haciendo ahora, pero ya es otras condiciones, ¿cierto? Ya es otros estilos de vida, otros manejos que tienen cuando ya tienen prosperidad. Pero vamos a ver es lo que hicieron para despegar. Eso lo veremos en las siguientes sesiones, pero en esta vamos a definir, a precisar, a aclarar y también a comparar en indicadores empíricos la situación de los países. Entonces, aquí ya les voy a compartir. Un momento entonces para que tengamos la pantalla. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver estas lecciones de países exitosos. Ya ustedes me conocen, que formo parte de Libertank como cofundador y director de formación académica. Veamos entonces qué es un país exitoso, en primer lugar. La palabra, el origen etimológico de la palabra éxito viene del latín exitus, que significa salida, o salida feliz, o salida satisfactoria. En inglés incluso, ustedes seguramente conocen que se conserva el significado latino original. Exit designa la salida, precisamente. Entonces, cuando decimos que un país es exitoso, es que una comunidad humana ha logrado empezar a alcanzar el objetivo para el que está organizada. Y ahí entonces tenemos que precisar varias cosas. Primero, ¿qué es un país? Esto pues hay muchas acepciones, porque podríamos hablar de lo que es el sentimiento que nos une a otras personas, y ahí viene el concepto de naciones, pero es más preciso jurídicamente y internacionalmente en general hablar del concepto de estados para referirse a los países. Un estado es una comunidad, o sea, un grupo humano, no necesita
ningún número determinado. Hay unos países o estados muy populosos como China o la India que superan los 1.400 millones de habitantes, otros como Colombia que ya rondamos los 50 millones de habitantes, y así encontramos diferentes niveles demográficos en cuanto a el aspecto humano que es básico, esencial para que exista un país, para que exista un Estado. El segundo componente para que haya un país es que debe tener unas reglas de obligatorio cumplimiento, es lo que conocemos como el componente jurídico. Entonces, esa población debe estar organizada de acuerdo con unas reglas de convivencia obligatorias. Y en tercer lugar, esas reglas de convivencia obligatorias deben ser impuestas por una autoridad. No se dice en ninguna parte qué tipo de autoridad sea, si es una monarquía, si es una democracia, si es una dictadura, si es una autocracia. Lo importante es que haya una autoridad encargada política, encargada de hacer cumplir esas normas de obligatorio cumplimiento a esa población. Y el último elemento es que exista en una porción del globo terráqueo, que ocupe un territorio. Hay unos muy extensos como Rusia, que tienen más de 17 millones de kilómetros cuadrados, otros como Colombia, 1.100.000 y pico de kilómetros cuadrados, otros muy pequeños como, no sé, Andorra o como el Estado Ciudad del Vaticano, que tienen unas pocas cuadras, unas pocas hectáreas. Pero lo importante es que ocupe una porción del globo terráqueo, y ahí se ha añadido otro elemento, y es que sea reconocido por los demás estados, generalmente siendo aceptado en la Organización de Naciones Unidas, donde se agrupan 193 estados, países. Hay también otros países que no son miembros de Naciones Unidas, pero no superan los 200, porque no han sido reconocidos, como Palestina o como Kosovo o como Taiwán. Entonces es importante tener claro que un país es ese grupo humano al que nos referimos. No siempre han sido estados los países, en general pues hoy es la manera más usual, pero han existido pues estructuras distintas como tribus, fratrías, también han existido imperios, bueno, muchas otras estructuras de organización de las sociedades que no necesariamente son pues tan precisas como las de un estado. Eh, y apenas los estados es un invento europeo del año 1648 con la Paz de Westfalia, o sea que es un invento relativamente nuevo en la historia de la humanidad, no necesariamente seguirá siendo el único, pero bueno, veremos cómo evoluciona. Pero entonces lo importante es que los seres humanos, como decía Aristóteles, no solo vivimos juntos para vivir, sino para vivir bien. Y los seres humanos tenemos esa tendencia a vivir en sociedad. Los seres humanos somos seres psicobiosociales, es decir, tenemos un componente mental, imaginario, vivimos en un mundo de las ideas, de la imaginación y de la mente, vivimos en un mundo también biológico, de lo material y de nuestros cuerpos, y también vivimos en unas relaciones intersubjetivas, sociales, y ese aspecto es el que nos vincula con los demás, y el más cercano es el de la familia, pero las familias extendidas ya tenemos comunidades, sociedades, ciudades y estados o países, y eso es clave. Entonces los seres humanos, decía Aristóteles, no solo nos hemos juntado, no solo nos hemos unido para vivir, sino para vivir bien. Ahora entonces, ¿qué es vivir bien? Sí, ese es el objetivo de vivir en comunidad. Vivir bien es salir, siguiendo la definición de exitoso, dentro de lo posible, porque nunca se logrará del todo, de las circunstancias insatisfactorias de la vida en grupo. ¿Y cuáles son las circunstancias insatisfactorias para todos de la vida en grupo? La violencia, la enfermedad, el dolor, la inseguridad, la escasez, y bueno, buscando limitar o buscando reducir esa escasez, esos conflictos que nunca se van a terminar, buscando parar un poquito esa violencia de la vida en sociedad, es que vivimos en común. Ese es el gran objetivo de los países. Para eso se estructuraron, para eso evolucionaron y se desarrollaron a lo largo de muchas generaciones. Eso es lo que podemos denominar el bienestar, estar bien. ¿Qué es el bienestar? Es una vida sana, o sea, tener salud, y ahora sí que lo valoramos en estos momentos de crisis sanitaria,
con buena educación, o sea, con buena formación integral del ser humano, con un ambiente limpio, un medio ambiente que no esté contaminado, que no esté sucio, con confianza en los demás, es decir, que también tengamos la posibilidad de creer en el otro, de confiar en el otro, de cooperar con el otro y poder de esa manera salir juntos a vivir y a vivir mejor. El afecto filial, el afecto familiar, que es clave en el equilibrio emocional de las personas. La seguridad, o sea, que no nos maten, que no nos roben, que nos respeten el fruto de nuestro trabajo, nuestro lugar de vida. Eso a veces se suele pasar por alto, pero en la historia de la humanidad ha sido una lucha constante y para eso se crearon también muchos los estados, fue para buscar seguridad ante la incertidumbre de que te mataran, de que te secuestraran, de que te robaran, te torturaran. Y también buscando obtener oportunidades para salir adelante y buscar la felicidad. No encontrarla, porque digamos, ese, o el encuentro de la felicidad, eso es algo muy subjetivo, pero como dice la Constitución de Estados Unidos, perdón, la Constitución, no, la Declaración de Independencia redactada por Thomas Jefferson, los derechos que tenemos los seres humanos entregados por nuestro creador son los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, que es que cada uno pueda, digamos, escribir el guión apasionante de su propia vida. Entonces a eso nos referimos con un país exitoso, que está sustentado en un concepto muy importante que ha sido desarrollado por la filosofía, también por la teología específicamente y también por la Iglesia Católica, por la doctrina social de la Iglesia, que es el concepto del bien común. ¿Qué es el bien común? Esta es la base para que pueda un país ser exitoso o pueda tener las condiciones básicas mínimas para tener éxito. Y es el bien común. El bien común son una serie de condiciones básicas que permiten el surgimiento del ser humano que se conocen como bien común. ¿Qué es bien común? El bien común es algo que todos obtenemos y que nos beneficiamos al mismo tiempo y sin que otro se perjudique. Es decir, es ese objetivo común de la vida en sociedad. Si yo vivo con seguridad y con confianza y con bienestar, ese bienestar no puede ser un bienestar en detrimento del otro. Eso es el bien común, es que pueda ser participable por todos al mismo tiempo, no que se pueda tener por pedacitos o por partes. Eh, para que exista bien común debe haber dos principios fundamentales. Primero, el principio de la justicia. No puede haber justicia para unos si no la hay para los otros. Entonces, la justicia, según la célebre definición de Ulpiano, es la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho, o sea, lo que le corresponde, y de limitar los conflictos. Esa es la base principal del bien común, que los conflictos no es que no existan, sino que se puedan canalizar o resolver por medios civilizados, por medios mucho más respetuosos de la dignidad humana y respetuosos del derecho de cada uno. Y el segundo componente del bien común es la paz social. De la paz se habla mucho y pues en años anteriores sí que fue un tema trillado en nuestro país, pero es un concepto muy importante. No tanto la paz entendida como la paz interior, que es algo muy importante, pues que cada uno la consiga, incluso si se consigue la paz interior, se puede proyectar a las comunidades, a los demás, a la convivencia, pero la paz se puede definir mejor en estos términos sociales, en términos negativos, es decir, como la ausencia de violencia conflictiva o de guerras. O sea, que no nos estemos constantemente violentando de forma agresiva. A eso se refiere la paz social. Porque la paz puesta como algo positivo, o sea, como algo que existe, que se da, es más un estado del alma, un estado de equilibrio mental y emocional, pues que difícilmente conseguimos los seres humanos y que pues no es algo tan común. Entonces, pero en cambio la paz social sí es algo que se puede conseguir o que hay sociedades que logran
en mayor medida que otras. Entonces es muy importante que estos dos conceptos estén en la base del éxito de los países, la justicia y la paz social. Ahora, vamos a plantear una serie de preguntas que nos permiten saber si un país es exitoso o no, o si va por el camino del éxito o no, o más o menos. Apliquémoslas a nuestro país, por ejemplo, o a cualquiera que ustedes consideren. El primer aspecto, sin este aspecto, sin las respuestas a estas preguntas, no se pueden considerar unas bases sólidas para que el país o esa sociedad sea exitosa. O sea, sin estos sustentos no puede haber, no se puede construir el edificio de un país exitoso. Entonces, primero, educan nuestras familias y nuestras escuelas para la disciplina, el ahorro, la búsqueda de la excelencia, la sujeción a la autoridad legítima, el respeto a la jerarquía, el cumplimiento de normas, incluida la puntualidad y el establecimiento de metas individuales ambiciosas, sí o no, o más o menos. El tema de la disciplina es muy importante y eso se va desarrollando a partir de prácticas que se van generalizando como buenas costumbres de la sociedad, que son, por ejemplo, la puntualidad, la limpieza y el orden. Cuando se practican con cada vez más intensidad y regularidad en una sociedad, como por ejemplo veremos la japonesa más adelante, la puntualidad, el orden y la limpieza, eso va produciendo efectos en la sociedad. Hay un autor muy interesante que se llama Jordan Peterson, es uno de los pensadores más importantes y sugerentes de la actualidad, que tiene un libro muy interesante que se llama 12 reglas para la vida. Y nos dice, si quieres cambiar el mundo, empieza por arreglar tu propia habitación. Empieza por arreglar tu casa, tus cosas, tus asuntos personales y después ya empieza a predicar que es que hay que aumentar el gasto en no sé qué de salud, que es que hay muchas injusticias. Empiece por usted solucionar sus problemas, sus asuntos. Y si usted es una persona desorganizada, si usted es una persona indisciplinada, que no ahorra, que no es puntual, que no es limpia, que no es organizada, pues entonces difícilmente va a poder predicar y exigir que el mundo cambie. Entonces empiece por cambiar su propia conducta. Muy bien, segunda pregunta. ¿Predican la ética de la responsabilidad y enseñamos a nuestros hijos y alumnos a buscar la verdad? Ese es un aspecto fundamental. No a que la encontremos, pero sí por lo menos que seamos amantes de la verdad a través de la libertad. Tercero, fomentamos en ellos, en los alumnos, en los jóvenes, un espíritu de tolerancia, o sea, de respeto por el otro, de curiosidad intelectual y de competencia sana. Eso es clave también. Y cuarto, inculcamos la visión de largo plazo. Ese es un aspecto clave y fundamental que veremos muy desarrollado en los países exitosos, y es que suele predominar una visión de largo plazo. El que tiene una visión cortoplacista o pues digamos muy inmediatista tiende a perderse de muchas reflexiones y de mucha preparación para poder salir mejor ante las nuevas posibilidades que se presenten en el futuro. Entonces, la visión de largo plazo es clave. Ahí, por ejemplo, está el componente del ahorro, porque vamos a ver que sin ahorro, como lo veíamos en otras sesiones, no puede haber inversión. Y si no hay inversión, no puede haber empresas. La clave de todo está en una visión de largo plazo, que esto se enseña, se inculca, se transmite y es parte también de una ética del esfuerzo y de la perseverancia ante las adversidades, porque tenemos una visión de largo plazo y sabemos pues tener un mapa de navegación. Muy bien. Segundo componente clave o aspecto, dimensión para el éxito de los países, la cultura cívica. Entonces pasamos de la parte, digamos, básica, fundamental de la formación de la personalidad, allá las relaciones sociales, comunitarias, cívicas, en las cuales se deben inculcar o desarrollar estos principios. Primero, existe admiración o envidia por los logros ajenos honestos. Esto es muy importante. Si en una sociedad lo que se predomina, lo que se enseña, lo que se predica, lo que se promueve cívicamente es
envidiar al exitoso o hablar mal del exitoso o del que tiene logros o del que tiene logros materiales, logros personales, profesionales, si lo que se estimula es esa envidia o al contrario la admiración. Ojo, siempre son logros honestos, no estamos hablando de logros deshonestos, al contrario, precisamente cuando en una sociedad se admira al que tiene logros o éxitos, pero deshonestos, eso va hacia el camino del fracaso del país. Segunda pregunta, ¿se rechaza o se admira socialmente al que viola las normas de convivencia? O sea, no, mira este tan vivo, mira este tan hábil, mira este tan capaz que no pagó los impuestos, que incumplió la norma, que se saltó la fila, que sobornó a la autoridad. Ese tipo de aspectos, de cosas, si eso se admira, es el camino al fracaso. Si al contrario existe un rechazo social, que eso es incluso más fuerte a veces que el rechazo o que las sanciones penales o las sanciones disciplinarias o las sanciones administrativas o pecuniarias de las autoridades. Es más importante a veces el rechazo de tus amigos, de tus vecinos, de tus conocidos, de tus familiares. Eso es muy importante entonces que exista rechazo al que viola las normas de convivencia. Tercero, ¿se cumplen las obligaciones o no? Porque eso es clave, que se cumpla con lo pactado, con lo que se ha, digamos, obligado a las personas o no. Cuarto, participación en la vida comunitaria, participación en actividades sociales, cívicas, de organizaciones de la sociedad civil, de solidaridad, de ayuda con los necesitados. Esa es la quinta pregunta. ¿Existe solidaridad con los necesitados? Y es participar en la vida, no sé, pues, de asuntos comunes que nos interesa, pues, de cómo se puede mejorar el barrio, la unidad residencial, cómo se puede mejorar allí, allá, si alguna persona está padeciendo, que es cercana, cómo podemos ayudarle, precisamente los centros de pensamiento, las entidades sin ánimo de lucro, todo eso hace parte de la vida comunitaria, de la sociedad civil. Y si se vigila los actos de gobierno, para eso también está la sociedad civil, para hacer un contrapoder, para hacer un veedor y eventualmente protestar contra los desafueros, contra los malos manejos de las autoridades, y que se vigile también sus actos y se controlen. Muy bien. Ahora, el modelo de Estado, ya decíamos que es el Estado, lo habíamos definido, y decíamos que hay muchos modelos de Estado, pero no todos producen los mismos resultados. Hay unos más exitosos que otros. ¿Y cuál es el modelo más o menos más exitoso? Aquel que vamos de acuerdo con estas preguntas. Protege nuestras vidas y propiedades adecuadamente, lo decíamos desde el principio. La razón de ser de vivir en comunidad, en parte, es que nos protejan la vida, la propiedad, la libertad, la posibilidad de buscar nuestra felicidad en la vida. Entonces, eso sí es el objeto de que vivamos juntos y para eso se justifica la existencia de un Estado. Entonces, la pregunta es, ¿el Estado protege nuestras vidas y propiedades adecuadamente o no? ¿O falla en eso? Si falla en eso, está fallando en lo más esencial, y ahí es donde encontramos las figuras de los estados fallidos o los estados fracasados. Por ejemplo, Somalia fue un estado que fracasó, que colapsó. Muy bien. Los delincuentes y criminales reciben sanciones ejemplares. También es clave, porque si los delincuentes y criminales, al contrario, son premiados o son estimulados o son admirados o quedan en la impunidad, eso pues va hacia el fracaso de los países. Ya lo miraremos en el caso colombiano. No sé ustedes qué opinan, si aquí los criminales realmente reciben sanciones ejemplares, los violadores, los depredadores más atroces. Bueno, independencia y eficacia judicial, esto es fundamental. Un país, un Estado, un país exitoso que tenga un modelo de Estado que le permita operar adecuadamente, necesita obligatoriamente que tenga un sistema judicial relativamente independiente y eficaz. Es decir, que no haya impunidad y que sea eficiente y rápido. Es decir, en Colombia tenemos una impunidad que supera ya el 94% en términos generales, y hay unos indicadores que nos permiten medir la eficiencia de la administración de justicia. En Colombia pues está muy deficiente. Es importante entender
si esa justicia es eficaz y además es independiente, que no esté concentrada en manos del ejecutivo, del político, que no esté politizada, sino que sea una justicia que realmente busque ser la de un, como decíamos en otro momento, la de un árbitro imparcial. Esa debe ser el papel del Estado, la de un árbitro imparcial, no la de un jugador en los manejes de la política. ¿Son realmente iguales ante la ley todas las personas del país? Ahí veremos si efectivamente todos somos iguales o hay unos más iguales de otros que otros, como decía George Orwell. Y es que no haya roscas, que no haya privilegios o que tampoco haya discriminaciones. Discriminación ni siquiera para promover, es que mis antepasados sufrieron mucho y yo soy un indígena, denme subsidios. Eso es una desigualdad ante la ley, eso es un privilegio. Eso es una discriminación positiva, como se llama, y va contra la igualdad ante la ley. De todas las personas hay que tratarlas iguales. Ah, no, pero es que yo soy hombre, mujer, o que yo soy muy rico, yo soy muy importante, usted no sabe quién soy yo, me respeta y me tienen que dar una mejor celda, ese tipo de aspectos, todos van contra la igualdad ante la ley. La ley debe ser igual para todos en un modelo de Estado verdaderamente exitoso. Quinto, elegimos a nuestros funcionarios y establecemos las jerarquías en el sector público mediante un sistema basado en los méritos, o nos guía el clientelismo y el amiguismo, es decir, quienes ocupan los puestos, los cargos de dirección del Estado son personas que llegan allá por sus méritos, por sus capacidades, por su voluntad de servicio, por su experiencia, o son simplemente funcionarios que tienen muy buenos contactos y que son muy hábiles moviéndose dentro del mundillo de los políticos y tienen que pagarles favores, etcétera. Bueno, eso es la pregunta. Sexto, ¿son honrados nuestros funcionarios y políticos? Bueno, eso no necesariamente tiene que ser propio de un país exitoso. En los países exitosos veremos que esto tampoco se da tanto. Es decir, que todo el mundo sea honrado, que los funcionarios y los políticos sean honrados. Eso es casi que con natural a la cuestión humana y a la vida humana y al poder. Como decía Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, siempre hay esa tentación de corrupción cuando estamos ante la discrecionalidad del poder. Entonces, la pregunta hay que complementarla. Cuando no lo son y se demuestra, y ahí sí realmente es importante, resultan apartados de sus cargos y debidamente juzgados y castigados ejemplarmente conforme a lo que establece el Código Penal o no, o quedan en la impunidad, o es que porque son tales o cuales de tal apellido no les pasa nada, o la justicia solamente es para los de Ruana, etcétera. Entonces ahí eso es un aspecto clave para que se reduzca la corrupción, que es la lucha contra la impunidad. Y obviamente debe haber una base ética y moral y, digamos, de formación en la cual las personas tengan una honradez de base. Bueno, séptimo, responden los funcionarios y los políticos electos de sus actos de gobierno. ¿Ante quiénes? Ante la sociedad civil. Acuérdense que decíamos que en la cultura cívica es importante que la sociedad esté pendiente de controlar a los gobernantes, a los poderosos. Y la pregunta es, ¿los políticos responden de esto ante la sociedad civil o no? Si no es tanta esta responsabilidad, si a la gente no le importa y quedan ellos librados a lo que quieran hacer, incluso aunque no sea ilegal, pero que sea inmoral, entonces ahí digamos falla el Estado. Octavo, garantiza el sector público la salud y la educación, decíamos que son aspectos claves para la convivencia social, o pacta para ello con el sector privado que todas las personas tengan acceso a un mínimo de atención sanitaria, alimentos e instrucción básica en la infancia. Veremos de acuerdo con la pirámide de Maslow de las necesidades básicas del ser humano, que ahí se encuentra la alimentación, la sobrevivencia básica, pero también la salud y la educación. Y estos aspectos el Estado debe tratar de tener las condiciones para que se cumplan. Ahí vamos a ver países exitosos donde el Estado directamente interviene para garantizar esto, o por lo menos se conjuga con el sector privado y permite que el sector privado segregue los recursos para poder solventarlo a los más necesitados, a los que no tienen con qué acceder a estos servicios que valen, que cuestan. Entonces es un aspecto clave de los estados exitosos, si es que tenga por lo menos un cubrimiento básico en estos aspectos.
Ahora, el modelo económico, que es el que insistimos y enfatizamos desde Libertank. ¿Se respetan los derechos de propiedad o no? Esto es clave. Si no se respetan los derechos de propiedad, muy difícilmente será exitoso. Difícilmente no, será imposible. No he visto ningún país exitoso que haya logrado serlo sin respeto por los derechos de propiedad. Segundo, una moneda estable. Yo les he dicho, en Colombia es clave que protejamos la independencia del Banco de la República, que es constitucional, o que tengamos acceso a monedas fuertes, que incluso nos permitan ahorrar o tener cuentas o pagar cosas con moneda fuerte, porque lo que ha arruinado a los países, incluso países exitosos o relativamente exitosos o que iban por buen camino, pienses en Argentina o en Venezuela o en Zimbabue, que fue un país relativamente próspero en su momento, era considerado la despensa de África. Vamos a ver que los países se arruinan en gran medida como consecuencia de que se pierde la estabilidad de la moneda. Tercero, la presión de impuestos es excesiva. ¿Para quiénes? Para la sociedad en general y en particular para los generadores de riqueza, que son las empresas y los generadores de empleo. En Colombia supera el 70.1% de las rentas de las empresas, de las utilidades. Entonces, es una presión que ya ahuyenta a los inversionistas, desincentiva, desestimula la inversión y el emprendimiento en el país cuando los impuestos son excesivos. Están bajo control la inflación, el déficit fiscal y la deuda pública. Ahora, pues yo creo que difícilmente hay un país que lo tenga, pero en el camino para ser exitoso es necesario trabajar en estos frentes, que la inflación esté controlada, el déficit fiscal, la deuda pública. En Colombia están pues todas desatadas, en los niveles más altos de la historia, pero bueno, se comprende por las circunstancias especiales que estamos pasando, y muchos países que hoy son exitosos también tienen esto desatado, pero la pregunta es más cómo fue el camino para que ellos despeguen, que es lo que vamos a ver en las próximas sesiones con países. Se derrochan los dineros públicos, o sea, en cosas innecesarias que no son de la esencia de las funciones del Estado, que son, acuérdense, la justicia, la seguridad, la defensa, esos aspectos de infraestructura, de servicios básicos, de salud, etcétera, o se derrochan otras cosas. Funciona el mercado libremente, sin aranceles discriminadores, sin subsidios y sin privilegios que favorezcan a ciertos sectores en detrimento de otros. Un país, como hemos dicho desde Libertad, no va a tener un camino firme y decidido hacia el éxito a base de cerrar su economía y de subsidiar y privilegiar a unos en detrimento de otros. Eso no es el camino al desarrollo. Ahora lo hacen países desarrollados, pero ahora que ya son ricos y cierran sus economías, etcétera. Pero esos son, digamos, lujos que se pueden dar, pero hoy un país que quiera ir por el camino hacia el desarrollo no puede, digamos, irse por este camino. Hay controles de precios y salarios fijados por burócratas, o los salarios y los precios los fija libremente el mercado, o hay unos salarios que son por decreto, no les importa, digamos, lo que diga la realidad del mercado, lo que diga la productividad del trabajador, o lo que digan la oferta y la demanda, sino que es lo que diga un burócrata que sabe mucho y que tiene muy buenas intenciones en una oficina en Bogotá. Bueno, la pregunta es esa. Se cuenta con leyes claras que garantizan el cumplimiento de los contratos. Esto es clave también. Si no se cumplen los contratos, difícilmente también va a haber un sistema judicial que respete, que permita que opere la economía adecuadamente. Son sencillos los trámites para establecer o cerrar empresas. Eso es un aspecto también que se mira. Los países más exitosos tienen una enorme facilidad en este aspecto. Se puede comprar y vender, exportar o importar libremente sin trámites engorrosos. O sea, lo que se llaman los costos de transacción, que estudia el profesor Ronald Coase, Premio Nobel de Economía, con el análisis económico del derecho, la cantidad de tiempo y de información que se necesita para cumplir con las normas que regulan el mercado. Entonces, si los trámites son muy costosos, lo que va a producirse es informalidad, lo que va a producirse es mercados negros, etcétera. Hay garantías jurídicas para las inversiones nacionales y extranjeras vamos a ver que sobre todo los países de los últimos años, piénsese por ejemplo en los tigres asiáticos, todos se desarrollaron a base de inversión extranjera. No hay uno solo que se haya desarrollado solo con inversión
propia, pues porque sus mercados son muy pequeños. Fue con una masiva inversión extranjera, pero con garantías. Garantías jurídicas de estabilidad. Prevalece entre nuestros empresarios un espíritu de riesgo e innovación, o al contrario, lo que buscan los empresarios es protecciones del gobierno, que no les pongan competencia, que les den subsidios, y al contrario, el que está siempre buscando satisfacer al consumidor, dándole cosas útiles que le resuelvan o mejoren la vida. Eso es algo de lo que se beneficia a la sociedad y nos va generando mejores condiciones de vida. Bueno, entonces hasta ahí, digamos, las definiciones y las preguntas que nos permiten ya más o menos ir sabiendo por dónde van los tiros en materia de éxito de los países o fracaso. Indicadores que nos van mostrando esto por dónde va. Entonces, primero hay un indicador muy general que no es preciso para determinar el éxito de los países, pero sí nos muestra más o menos lo que aportan los diferentes países al Producto Interno Bruto mundial. El Producto Interno Bruto es un concepto muy discutido y discutible, pero pues vamos a utilizarlo para entendernos. Y lo que nos muestra es el tamaño de las economías. Aquí están al lado izquierdo las cifras del Banco Mundial y al lado derecha las del Fondo Monetario Internacional. Varían un poco, pero más o menos es esto. Estados Unidos tiene un tamaño de su Producto Interno Bruto, de todos los productos y servicios que se producen durante un año. Esto fue en el año 2020, de 20 billones de dólares, 20 billones 800 mil millones de dólares. Pues para que se hagan una idea, Colombia llega a los 265 mil millones de dólares o 300 mil millones de dólares según el Banco Mundial. Es decir, Colombia no llega ni al medio billón de dólares y Estados Unidos son 20 billones. Luego lo sigue China, que es el que pues está creciendo más rápido y que dentro de poco probablemente pueda superarlos. Japón, Alemania, el Reino Unido, bueno, etcétera. Pero estas son las economías más grandes del mundo por tamaño, no por calidad de vida. Es simplemente el tamaño. Y ahí ustedes pueden ver el tamaño de Estados Unidos es más o menos el 24% de toda la economía mundial, casi una cuarta parte de todo lo que se produce en el mundo se produce en Estados Unidos. Y en Norteamérica, pues si se suma Canadá, lo que ven ustedes en rosado, lo que ven ustedes en azul es Asia, con la enorme participación de China, seguida de Japón. Tenemos en verde a Europa y tenemos en naranja a América Latina o a Hispanoamérica. Es más preciso decir Hispanoamérica. En Colombia apenas aporta el 0,37% al Producto Interno Bruto Mundial. El que más aporta de América Latina es Brasil, que es el 2,1%. Miren una medida interesante para que nos hagamos una idea de los tamaños y de las dimensiones. El estado que más aporta al Producto Interno Bruto de Brasil es el estado de Sao Paulo. Es el, digamos, que tiene la economía más grande. Equivale al resto de todos los productos internos brutos, más o menos, del resto de Sudamérica sumada. Para ser iguales al estado de Sao Paulo, se habría que sumar Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, para ser igual a un estado, que es el que más aporta al Producto Interno Bruto, el estado de Sao Paulo, de Brasil. Ahora bien, todo Brasil es más pequeñito, incluso más pequeño que toda la economía de California, el estado que más aporta al Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Es decir, ahí vemos lo pequeñito, lo insignificante que somos en las grandes ligas de la economía mundial, Colombia. ¿Listo? Para que tengamos pues una idea de las dimensiones. Ahora, lo que ya más o menos sí nos va mostrando un camino hacia el éxito en materia económica, que no es en todos los terrenos, porque el éxito es algo mucho más amplio, pero digamos que en materia económica es una base fundamental. El ingreso por habitante, el ingreso per cápita, nos muestra qué es el Producto Interno Bruto dividido entre la población. Hay dos tipos de medición del Producto Interno Bruto y del ingreso per cápita, que es por paridad de poder adquisitivo o bruto, pero pues no nos vamos a profundizar en todos esos detalles porque lo importante es ver aquí como un poco las dimensiones. Qatar es el país porque tiene muy poca población, pero mucho Producto Interno Bruto porque exporta mucho petróleo, etcétera. 128 mil dólares de ingreso per cápita. Macao, que es una región administrativa especial de China, que es como el Las Vegas de Oriente, 122 mil dólares de ingreso per cápita. Luxemburgo, 110 mil dólares. Singapur, 98 mil dólares. Vamos a ver el caso de Singapur
que este país era un país miserable, mucho más pobre que Colombia, más pobre que Cuba. Precisamente en 1959 empieza a hacer el cambio Singapur y vamos a ver la dirección de Cuba y la dirección de Singapur, con dos modelos completamente opuestos, el comunismo o el capitalismo de libre mercado más fuerte en el caso de Singapur. Irlanda, también un país muy pobre toda la vida, ahora es uno de los más prósperos en esta materia. Y Estados Unidos, pues que sí tiene mucha población, porque todos los otros son muy pequeñitos, sí tiene un ingreso per habitante relativamente alto, $62,000. ¿Cuándo se considera que un país está como en el umbral de un país más o menos desarrollado, o ya en el umbral de un país que está pues como ahí, como Grecia o como Portugal? Más o menos a partir de los $28,000. El país que más cerca está de eso en América Latina es Chile, que ahora pues ha decidido irse por un camino de ruina, pues porque no es otro el camino que parece que va a optar Chile por su nueva constitución. Pero Colombia está en $17,000, o sea, estamos todavía lejos de los 28,000, pero hemos mejorado mucho en los últimos 20 años. Colombia ha duplicado su ingreso per cápita, ha triplicado casi su ingreso per cápita y crecido mucho su clase media. Eso ha sido una mejora que ha tenido Colombia en los últimos 20 años, eso hay que reconocer. Muy bien. Pero aquí hay un índice más completo que lo hace un centro de pensamiento británico, inglés, que se llama el Legatum Center, que nos dice aquí, mira, el aspecto económico, ingreso per cápita, todo esto que estamos viendo, también las capacidades y las oportunidades de emprendimiento, la gobernabilidad del país, la educación, la salud, la seguridad y, digamos, la tranquilidad que hay en el país, la confianza, la libertad personal y el capital social, o sea, todo ese aspecto de relaciones comunitarias a las que hacíamos alusión. O sea, este es el índice mucho más preciso para medir el éxito de los países. Y ahí vemos que en verde oscuro están los países relativamente más exitosos, liderados por Dinamarca, Noruega, Suiza, Suecia, Finlandia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Alemania, Luxemburgo, Austria, Islandia, Irlanda, Reino Unido, Canadá, Singapur, Australia, Hong Kong, Estados Unidos. Colombia, puesto 74, es un país mediocre. Los países africanos, muy mal. Miren, en unos índices de prosperidad global muy malos. Ahora, el índice de desarrollo humano es otro muy importante. Hoy precisamente publicamos en La República desde Libertank un artículo al respecto de nuestro director de Acción Legislativa, Gabriel Aramburo, que les recomiendo que lo consulten, sobre la relación entre la libertad económica y el desarrollo humano. El desarrollo humano es un indicador que mira también varios aspectos, no solo el ingreso per cápita, el ingreso pues por habitante, el Producto Interno Bruto, sino también el acceso al agua potable, la mortalidad infantil, la esperanza de vida, el saneamiento básico, el acceso a salud y educación, esos aspectos básicos del bienestar, que es lo que llamamos el desarrollo humano, tener opciones pues para tener una vida mejor. Y así, que mide Naciones Unidas nos muestra que los países más o menos empiezan a repetir. Miren, Noruega, Irlanda, Suiza, Hong Kong. Hong Kong tampoco es un país, es una región administrativa especial de China. Islandia, Alemania, Suecia, Australia, Países Bajos, Dinamarca, Finlandia, Singapur, Reino Unido, Bélgica, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Austria, Israel, Japón, Liechtenstein y Colombia en el puesto 83, país mediocre, pero un país que Colombia también mejoró mucho, porque nosotros estábamos en un desarrollo humano medio hace 20 años más o menos, y pasamos a desarrollo humano alto. Ahora, dentro de los países de desarrollo humano alto estamos en el nivel más bajo. No es que estemos ya pasando a muy alto, sino que estamos entre medio y alto. De todas formas, fue un avance y estamos mejor que muchos países de América Latina, mejor que otros que Bolivia, etcétera, y mucho mejor, por supuesto, que los países africanos o asiáticos y que muchos centroamericanos y del Caribe. Pero no estamos tampoco tan bien como otros en Sudamérica, como Uruguay, o como Argentina, o Chile, o Panamá y Costa Rica en Centroamérica, que son los que tienen mejores condiciones de vida en Centroamérica, en la zona de Centroamérica y el Caribe. Hay otro índice que nos muestra también la competitividad, la capacidad, pues, digamos, de ser mucho más competitivos en la escena internacional, que el país sea un entorno más adecuado para hacer negocios, para salir adelante, para hacer inversiones.
Ese es un aspecto muy importante que mide el Foro Económico Mundial en su indicador de competitividad global y nos dice que hay tres componentes básicos. Primero, unos requerimientos pues, fundamentales de instituciones. Las instituciones son conjuntos de reglas, o sea, que las reglas sean estables, que las reglas sean predecibles. Cuando cambian mucho, eso le resta competitividad a un país. La infraestructura, las carreteras, los puertos, los aeropuertos. Colombia está mejorando también mucho en eso, pero nos falta. El ambiente socioeconómico, o sea, en general, pues las condiciones de negocios, la salud de educación y la educación primaria, pues que tengamos personas saludables y que también además tengamos una formación básica. Ya hay otros que empiezan a impulsar la eficiencia para ser más competitivos, que es la educación superior y la capacitación, los mercados de bienes que tengan mayor disponibilidad, un mercado laboral también más sofisticado, un mercado financiero también más sofisticado, sobre todo para acceso a crédito, disponibilidad tecnológica que nos permita también ser mucho más productivos, lograr hacer más con menos, y el tamaño del mercado, que tengamos pues más a quién venderle, a quién comprarle, dónde conseguir cosas, y eso pues promueve mucho la eficacia. Y por último, los factores de innovación y sofisticación, que es la sofisticación empresarial, pues toda esa compleja red de condiciones que permiten que las empresas tengan pues mucho más, estar pues a la vanguardia de los últimos adelantos tecnológicos, de los últimos conceptos en materia de marketing, etcétera, e innovación. Bueno, ahí vemos que los países que están en azul oscuro son los más competitivos, siendo los primeros Singapur, Estados Unidos, Hong Kong, se vuelven a repetir muchos de los que ya hemos visto. Y otros que están en azules más claritos o en grises, pues son países ya de muy baja o nula competitividad, que son casos pues mucho más rezagados. El caso de Colombia, otra vez un país en la mitad, no somos ni tan malos ni tan buenos, pero ahí estamos más o menos y con mucho por mejorar. Otro componente muy importante es la vida política. Decíamos que, tampoco, que para que un modelo de Estado de un país exitoso exista, pues debe garantizarse el respeto por la dignidad humana, por las libertades, por la participación, y eso es la democracia. Entonces la revista británica The Economist anualmente publica su Democracy Index, su índice de la democracia. Nos dice que los países en azul oscuro son los que tienen las democracias más consolidadas, países muy organizados institucionalmente, donde es muy difícil que vaya a producirse un golpe de Estado o donde vayan a tener, pues de pronto, o sea, es muy difícil ver en Finlandia, en Suecia, en Islandia, un tanque destruyendo o tomándose un palacio de justicia, ese tipo de cosas, pues serían impensables en esos países pues, de democracias plenas. Luego vienen unas democracias más deficientes, más complejas, países más grandes, pero que tienen democracia, participación, pero con limitaciones, puede que haya ciertos fraudes aquí y allá en las elecciones, etcétera. Esto se miran pues una cantidad de indicadores. Y ahí vemos pues el caso de Estados Unidos, que ha bajado un poco en los últimos años, pero sigue siendo una democracia deficiente, pero tirando a plena. Y en América Latina tenemos pues las democracias más consolidadas en Costa Rica, en Chile, en Uruguay. Colombia tiene una democracia pero deficiente, defectuosa, aunque no tan defectuosa como otros países de la región o del mundo. La democracia más grande del mundo es la India, y tenemos unos regímenes híbridos que son como una mezcla entre dictadura y democracia. O sea, hay espacios de libertades, pero también hay mucha represión en algunos aspectos, que es el caso, pues, por ejemplo, de Bolivia, o miren, por ejemplo, el caso de Turquía, con Recep Tayyip Erdogan, que se ha reducido mucho las libertades allá, muchos países de África, y vemos ya los regímenes autoritarios que van desde el rosadito, como Rusia, que Rusia pues ha mejorado porque la Unión Soviética era un rojo intenso, una dictadura atroz, y mejoró un poquito, pero en América Latina tenemos ahí, por ejemplo, a Nicaragua, que ahora hay 5 candidatos presidenciales en la cárcel, ¿cómo les parece? Para que no se enfrenten a Ortega. Tenemos a Cuba, la dictadura oprobiosa que dura muchos años. Tenemos a Haití también, que es un régimen muy corrupto y poco democrático, y a Venezuela, pues con un autoritarismo cada vez más fuerte, pues que nosotros estamos padeciendo las consecuencias de eso. China, la dictadura más atroz,
o una de las más atroces. La más atroz del mundo, el país menos democrático es Corea del Norte. En cambio, en el sur tenemos la democracia, igual que en Japón o en Taiwán, que Taiwán es la otra China, la República de China. Y así pues, vemos el mundo y Europa pues predomina la democracia. Ahora, otro aspecto importante es el compromiso diplomático de los países, cómo los países se comprometen a ayudar a los otros, a tener, digamos, una diplomacia activa, tienen una buena imagen en el mundo, o sea, son relativamente atractivos para el mundo y Estados Unidos es el país que más despliegue diplomático tiene. Aquí está este libro de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado de Estados Unidos muchos años y que tiene estos reflexiones en su libro La diplomacia, y Estados Unidos es una potencia diplomática. Es un aspecto muy importante del éxito para ellos tener la diplomacia. En investigación, y más de investigación y desarrollo, importa mucho los recursos invertidos, no es lo único, pero veremos que es un componente fundamental. Estados Unidos invierte, por ejemplo, más del 2,7% de su Producto Interno Bruto, más de 500.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. De ahí vienen las vacunas, de ahí vienen los desarrollos, de ahí vienen los inventos. China invierte también el 2%, 400.000 millones de dólares. La Unión Europea, 300.000. Le sigue Japón, Alemania, Corea del Sur es el país que más invierte per cápita. Invierte además el 4% de su Producto Interno Bruto. Miren qué importante el caso de Corea del Sur, que veremos también su caso de éxito. Y es porque Corea del Sur... Reservado pues para Camilo. Clara la importancia de la investigación y el desarrollo. Colombia el 0,24% y en una posición lejana en el puesto 47. Vean cómo todo esto se traduce. Desde el punto de vista universitario, que son los grandes centros de estudios, de investigación, de conocimiento, de discusión en el mundo, Estados Unidos tiene pues el liderazgo, además tiene las primeras posiciones de las primeras 800 mejores universidades del mundo, aproximadamente 330 son de Estados Unidos y en las primeras posiciones. Pues pienses en Harvard, en Stanford, etcétera, en Oxford, en Inglaterra, que también es el otro gran centro de grandes universidades, 65, Alemania, 55 y así. No figuran países latinoamericanos por ahí cerca, Colombia está por allá lejísimos, con universidades muy mediocres. Los países con más graduados de doctorados en el mundo, Estados Unidos, porque son los que desarrollan investigaciones útiles, en general, más o menos útiles, son los doctorados, y esto, Estados Unidos tiene un liderazgo grande en este aspecto, seguido de Alemania, Reino Unido, India, etcétera. Por ahí no figuran tampoco países latinoamericanos de forma significativa. Pero ahora se usa mucho para el desarrollo en los últimos años tener graduados de ciencias, o sea, no solo graduados de doctorado, sino también graduados específicamente en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en eso el liderazgo chino es asombroso, es abrumador, seguido también de la India, que tiene pues mucho aspecto de desarrollo en materia tecnológica y de ciencias. Estados Unidos también sigue siendo potencia, seguido de Rusia, Irán. Bueno, esto también tiene que ver con una cultura de la educación que incentiva las matemáticas, la tecnología. También en los estudios que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, a la que pertenece Colombia. Colombia es un país que está en las últimas posiciones, este es el club de los países ricos. Los países, esto se hacen pruebas de bachillerato, de colegios. Aquí Estados Unidos no figura, está súper mal, ellos les va muy bien en educación universitaria, pero en educación primaria y secundaria son muy mediocres. En cambio, el gran éxito, después lo explicaremos por qué, es Singapur, que incluso en Singapur un profesor de colegio, sobre todo de primaria, gana más que el presidente, o más o menos lo mismo que el presidente de una multinacional, porque ellos saben que ese es el futuro y ahí se enfocan en estos tres aspectos: ciencias, habilidad lectora y matemáticas. En Colombia, por ejemplo, si no tenemos si no tenemos esas tres habilidades, es muy difícil desarrollar el pensamiento crítico. Y lo que se hace es que son cátedras de adoctrinamiento de FECODE, etcétera, que es lo que se hace en las universidades, y cosas poco útiles y poco desarrolladoras de la inteligencia y de la capacidad crítica, que son estas tres habilidades. Además, esto se traduce en premios Nobel. Bueno, Estados Unidos es el que más premios Nobel tiene en términos absolutos, le sigue Reino Unido, Alemania, pues que son grandes aportes a la humanidad, pero específicamente porque no son tan importantes los que Colombia tiene dos,
esos para un país exitoso, pues sí tienen cierto interés, pero no tienen tanto peso, que es la literatura y la paz, que menos importancia, pues creo yo, por lo desprestigiado que está ese premio, es el Premio Nobel de la Paz, pero sí son muy prestigiosos el Premio Nobel de Física, Estados Unidos más de 94 galardonados, seguido de Alemania, Reino Unido, Francia, premios Nobel desde Química, también muy importantes para la humanidad, Estados Unidos, esos son los líderes, y también muy importante los premios Nobel de Medicina, también que nos benefician a todos, a la humanidad y a esos países específicamente. Estados Unidos nuevamente lidera esa tabla y ahí hay otras potencias que también son países exitosos. Ahora, países con más patentes en vigor, o sea, que han registrado mayor cantidad de inventos. Estados Unidos tiene más de 1.800.000, seguido de Japón, seguido de China, que es el que más está creciendo, y seguido de Corea del Sur y otros países. Miren que China es el que más está solicitando nuevas patentes en los últimos años, de 2019, le sigue Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, bueno, pero de todas formas, esos son los países que tienen el empuje para comerse el mundo. Luego tenemos las publicaciones científicas. Esto todo lo mira muy bien Andrés Oppenheimer comparándolo con América Latina y se daba cuenta, por ejemplo, que Israel, que tiene la población de Bogotá más o menos, produce la mitad de todas las publicaciones científicas de toda Latinoamérica, que tiene más de 500 millones de habitantes. ¿Cómo les parece? Entonces, Estados Unidos lidera esta tabla con más publicaciones científicas en revistas indexadas, académicas. Le sigue China, Reino Unido, Japón, etcétera. Y además con publicaciones médicas también lo lidera Estados Unidos. Y pues este es el conocimiento y el conocimiento es poder. Esto es clave y es éxito también. En las potencias aeroespaciales, de las grandes empresas que por valor en mercado y en ventas tienen mayor peso, Estados Unidos es el líder, seguido de Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, Brasil. Esto es una tecnología muy sofisticada y también permite medir si ese país tiene una economía más sofisticada y por lo tanto más exitosa y más competitiva. También esto se traduce en la carrera espacial, donde tenemos tres potencias haciendo presencia cada vez más intensa, que es Estados Unidos, Rusia, China y en menor medida la Unión Europea, la India y Japón, que también están haciendo pues alguna parte de la competencia, pero esto también viene con, ustedes han visto, empresas incluso privadas de estadounidenses que están desarrollando proyectos en Marte y en la Luna. Entonces, esto es muy importante. La automatización, que también permite aumentar la productividad, la lidera Corea del Sur, Japón, Alemania, Suecia, Estados Unidos. Bueno, esto también es un factor de competitividad muy alto, igual que el acceso a Internet. China todavía tiene apenas el 63% de la población con acceso a Internet, o sea, puede crecer mucho más. Estados Unidos es el tercer gran usuario de Internet, además allá se desarrolló Internet, se inventó allá a partir de desarrollos universitarios y militares, y bueno, es el tercer país también, porque además es el tercer país más poblado del mundo. Los primeros son China y la India. También potencias turísticas, que ahora pues han estado muy afectadas por la pandemia. Esto también genera mucha, digamos, importancia en el mundo, pues porque son países que tienen una gran disponibilidad de servicios. Entonces, por millones de turistas, estos son datos antes de la pandemia, Francia lo lideraba, seguido de España, Estados Unidos, China, y los países que más que más gastan cuando salen a hacer turismo son China, Estados Unidos, Alemania. O sea, los chinos son grandes. Y en la mitad tenemos por ingresos. Los que más ingresos reciben como producto del turismo son Estados Unidos, España, Francia. Muy bien. Y así podremos seguir, por ejemplo, con los deportes, los Juegos Olímpicos. Ahora tendremos los Juegos Olímpicos de Japón, que fueron suspendidos del año pasado, y la tabla de medallería, que también es un aspecto que las potencias se interesan mucho por competir ahí, porque es una muestra también del éxito de sus sociedades, que no solo es económico, que miren que también se traduce en aspectos de justas deportivas. Estados Unidos tiene pues un impresionante ventaja en toda la historia de los Olímpicos, seguido de Rusia, con la tabla de medallería, con más medallas de oro, etcétera, etcétera. Y tenemos las empresas también. Hemos enfatizado que un país no puede desarrollarse sin empresas. Y entonces tenemos que las empresas más grandes del mundo, muchas son, pues Estados Unidos tiene a Walmart, que es la empresa más grande del mundo por ingresos, más de 500.000 millones de dólares, o sea, más que toda la economía colombiana. Igual las gigantes chinas de energía y de petróleo que ustedes ven acá, la Royal Dutch Shell de
que es holandesa británica, y otras empresas de automóviles, la Volkswagen, etcétera, y las gigantes Amazon y Toyota, pues, de Estados Unidos, y la Toyota de Japón. Bueno, esto todo lo trae la revista Fortune. Yo le hacía seguimiento todos los años a este indicador y siempre aparecía Estados Unidos con la mayor cantidad de las 500 empresas más grandes del mundo. Estados Unidos tenía la mayor parte. Ahora, este año 2021, se le acaba de pasar China. Ya tiene 124 y Estados Unidos 121. Entonces, en gran parte, el empuje de China, ¿a qué se debe? Si ustedes me preguntan, por las empresas. ¿Y el éxito de los países a qué se debe? Entre otras razones, a las empresas privadas de negocios. Y este es el camino. Por valoración en bolsa, ahí sí pues miran las estadounidenses, que miren, pues están en las posiciones más altas, sobre todo las tecnológicas. La empresa más cara del mundo por valoración en bolsa es Apple, que pues tiene la capitalización más alta. También con actividad minera, la lideran China, Estados Unidos, que tiene pues mucho aspecto relacionado con la economía. También las áreas industriales, lo que se llama la industrialización. Estas son las grandes áreas industriales del mundo. Colombia, América Latina, pues figura, pero en una posición muy subordinada. Las grandes son las amarillas, y luego las moradas, pues importantes, y las verdes ya más modestas. Pero entonces miren que África no aporta mucho a la industria, sí lo hace mucho a Asia, Norteamérica, Europa, donde se concentra. En producción de alimentos, que es básico para la humanidad, Estados Unidos también lidera la producción, y este libro de Geopolítica de los Alimentos de un argentino nos sirve mucho para el que quiera profundizar sobre ese aspecto. En tierras cultivadas, en superficie cultivable, también lo lidera Estados Unidos, además muy productivas. Eso también es un aspecto muy importante. En empresas del sector de alimentos, ahí lideran las estadounidenses, europeas, sobre todo suizas, y en bebidas también lidera Estados Unidos. Esto no significa que sea lo que a uno más le guste, pero son las empresas que más escogen los consumidores en el mundo, y son un aspecto del éxito. Otro componente también clave es el acceso al agua potable, en el cual lideran unas grandes gigantes como Brasil, Rusia, Estados Unidos, Canadá, China, pero Colombia es una potencia en este aspecto. Tenemos más riqueza de agua potable que toda la Unión Europea sumada. ¿Cómo les parece? Somos una potencia en esa materia, y también somos una potencia en biodiversidad, que es la cantidad de especies por metro cuadrado, animales, vegetales. Bueno, entonces hasta ahí tenemos ya unos indicadores que nos permiten empezar, eso es todo un inicio, a saber más o menos cuáles son los países exitosos. Y lo que ustedes pueden constatar es lo mismo que yo acabo de constatar, es que se repiten casi siempre, o más o menos, los países que tienen los mejores indicadores de bienestar humano en los diferentes aspectos que preguntamos al principio. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, aporte, comentario, muchísimas gracias y muy bienvenidos. Esas preguntas. Muchas gracias, Juan David. El que tenga preguntas puede encender el micrófono y hacerlas sin ningún problema. Claro. Bueno, mientras se nos animan a hacer las preguntas, Juan David, agradecerte. Creo que fue un espacio supremamente enriquecedor, y entender un poco cuál es ese camino y en qué tenemos que trabajar para ser un país más exitoso es una maravilla. Y me encantó cómo comenzaste, porque al final todos hacemos el país. Entonces, cuando hacías esas preguntas sobre los países exitosos, sobre la educación, si somos disciplinados, si llegamos a tiempo, al final también mucho repercute en nosotros como personas, y podemos trabajarle a estos aspectos para contribuir a ese país más exitoso y más próspero. Entonces, maravilloso. Y cuando decías la frase que no copié de quién era, me encantaría que me lo dijera, que tenemos que revisar lo que hicieron los países para ser ricos, no lo que hacen ahora que son ricos. De Milton Friedman, Perfecto. el Premio Nobel de Economía. Claro que sí, maravilloso. Entonces, maravilloso, maravilloso ver ese camino y pensar. Camila, una pregunta. Claro que sí, Pedro, adelante. Pedro Ricardo, porque acuérdense que siempre no puedo cambiar el Estás nombre. en el de tu hijo. No, aquí lo único que salta a la vista es ese poderío de China, que contrasta contra el modelo americano. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, pues la libertad económica y la libertad
política debería ser la clave, pero uno ve ese otro modelo chino triunfando también en todos estos indicadores. Entonces, ¿qué comentario das del tema? Porque alguien pudiera decir Bien, que el mejor modelo pudiera ser ese chino, ¿no? claro, excelente. Y eso están pensando muchos. A ver, China está mostrando muy buen camino en materia económica. Pues claramente miren todos esos indicadores de producción, de competitividad, de industria, de crecimiento del Producto Interno Bruto. Es porque China ha ido liberalizando su economía. De la época de Mao, después veremos el caso de China con Deng Xiaoping, cómo empezaron a hacer ese cambio. Pero eso no es todo el éxito de los países, lo que les decía al principio, el éxito no solo es económico, China pues digamos que sí puede mostrar muy buenas credenciales en eso, sino que también es la parte de la democracia, en lo cual vimos que China es un país muy malo, ¿cierto? No es un país que respete los derechos humanos, donde haya, digamos, esa mejor calidad de vida para las personas y también en el índice de prosperidad global, que mide también esos otros componentes. En el índice de desarrollo humano ha mejorado mucho, pero China está más o menos al nivel de Colombia todavía, porque tiene mucha población. Entonces hay mucha discriminación en China todavía entre el campo y las ciudades. Entonces en las ciudades pueden encontrar, no, pues hasta más desarrollado que Estados Unidos en muchos aspectos, pero en el campo puede ser hasta más subdesarrollado que África o que partes pues muy pobres de Colombia. Esos contrastes todavía se ven en China. Todavía China, digamos, es un modelo con muchas contradicciones y que tiene mucho éxito económico y hay que ver qué hicieron ellos para ver qué podemos retomar ahí en ese aspecto, pero no en los aspectos de represión política y de libertades civiles y personales y dignidad humana, en lo cual pues incluso veremos si cuando hablemos de China, ellos tienen campos de concentración, los laogai, y campos de trabajo esclavo. Entonces, claro, eso les permite también tener unos índices en los precios impresionantes, pero pues a costa de la dignidad de personas que son incluso prisioneros políticos, ¿cierto? Entonces, digamos que China hay que cogerlo con pinzas o con palitos chinos, ¿cierto? A ver qué aspecto tomamos de ellos. Pero muy buena pregunta, muchas gracias. Juan David, por aquí nos escriben, ¿es la China un país capitalista con mano de hierro o un país comunista con prácticas capitalistas? Ah, qué buena pregunta. Pues digamos, tiene de ambos, ¿cierto? O sea, es un país que el índice de libertad económica no lo vimos aquí, lo hemos visto en otros momentos, pero pues sí vimos el de facilidad para hacer negocios y otro. China sí tiene cada vez más una economía de tipo, pues de libertad económica, tiene cada vez más aspectos y es defensora de la libertad económica porque le ha ido muy bien, sobre todo el libre comercio. Es el país con más importación y es el mayor exportador y el mayor importador del mundo. Con eso ya ven ustedes el tamaño que tiene China en ese aspecto. Pero, pero sí tiene mano de hierro. Eso, a ver, ¿qué fue lo que pasó cuando vino la transición de Mao a Deng Xiaoping? Deng Xiaoping, que hizo las reformas, se dio cuenta que, y decían la palabra, enriquecer es glorioso, y a mí no me importa que el gato sea blanco o sea negro, lo importante es que cace ratones, decía Deng Xiaoping, y el que caza ratones era el capitalismo, entonces él adoptó el capitalismo sobre todo en las costas de China, les decía, en el interior y en el campo todavía hay comunismo y hay granjas comunitarias y hay propiedad estatal. El Estado todavía es dueño de muchas grandes empresas las grandes empresas son en sociedad entre el Estado y inversionistas chinos o extranjeros. Así funciona China. Entonces, es un modelo mixto y en materia política sí es comunismo, con partido único, con mano de hierro, que es menos dura que la época de Mao. Es que China es el número uno en todo. El país que más gente ha matado en menos tiempo en la historia de la humanidad fue China. 65 millones de personas mató Mao en sus reformas y en sus represiones y demás. 65 millones, o sea, eso es una cosa que se dice, pero es China la que más Pero después, cuando empezaron a hacer las reformas, ellos se dieron cuenta que la Unión Soviética, que estaba haciendo reformas parecidas con Gorbachev, también las hizo en lo político y se cayó.
Entonces China dijo, si nosotros lo hacemos en lo político, perdemos el poder. Entonces ellos dijeron, vamos a hacerlo en lo económico para enriquecernos, pero en lo político vamos a mantener el control porque pues queremos estar el partido único en el poder y no compartir el poder. Entonces, ahí fue cuando los estudiantes en unas protestas empezaron a pedir libertad política, democracia. Deng Xiaoping, el mismo que había hecho las reformas económicas, que son la base de lo que hoy es China, en los años 70, en 1989 en la plaza de Tiananmen masacró a los estudiantes, los fusilaron. Y ese fue, hasta ahí llegó los reclamos de libertad en China. Entonces, como que lo que te dicen en China es, enriquézcase y no pregunte, y no pida libertad política, que aquí, mientras usted se enriquezca, va a estar tranquilo. Ese es como el modelo que te plantea China, y a muchos países les gusta, y ese es el sistema pues que está prevaleciendo en algunas partes, pero entonces China es con mano de hierro, con aspectos capitalistas y con aspectos de intervención estatal, es una mezcla, es muy complejo. Muchas gracias. Gracias, Juan David. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Hola Camila, yo. ¿Cómo estás, Juan David? ¿Cómo estás? Hola Juan David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Juan David, me he tenido pensando mucho lo del tema de la renta básica y los subsidios. No sé si de pronto ahora que decías que no copiáramos lo que los países hacen ahora, lo que hacían antes, también tendrá que ver con eso, ¿cierto? Porque uno ve que ahora, hace poco estuve con una gente de Estados Unidos y estaban muy encartados buscando gente para trabajar con salario mínimo. La gente no quiere trabajar porque tiene subsidio. Vos sacaste por ahí un artículo, no me acuerdo, Libertad sacó un artículo parecido en el periódico donde hablaban de lo mismo, donde hablaban de que una empresa caleña estaba con problemas porque la gente no quiere trabajar por el subsidio. Entonces, yo no sé, hombre, si te referías, pues cuando decías que no copiemos lo que están haciendo ahora, te referías también a esa parte, porque si seguimos a punta de subsidios, vamos a estar en serios problemas para conseguir más gente para trabajar. Exacto, excelente pregunta. Ese artículo lo publicó nuestro director ejecutivo Camilo Guzmán en el periódico El Siglo. Sí, bueno, efectivamente, tienes toda la razón. A ver, hay que distinguir. Una cosa es esa renta básica universal para todo el mundo, incondicional, permanente, que es pues ya propia de un país pues muy rico que tiene con qué pagarla. Eso, digamos, Colombia ni siquiera lo están planteando, porque eso valdría como 80 y pico de billones, ¿cómo les parece? O sea, no hay con qué pagarla. Si la reforma tributaria que querían plantearnos eran 26 billones, imagínense esa de 86. Entonces, lo que sí se propone es que exista una renta de emergencia, ¿cierto? Que es lo que actualmente tenemos, ya existe, que es el ingreso solidario. Y que no sea tanto para que desincentive buscar empleo. Entonces, digamos que sea un medio mínimo o por debajo del mínimo, que sea como un complemento para las familias que están en circunstancias, porque además reemplaza otros subsidios. Y es mejor, o sea, en ese sentido, digamos, esas rentas para situaciones especiales o de emergencia como la que estamos viviendo, para mucha gente puede ser de gran ayuda, ¿cierto? O sea, eso aparte, digamos que sí se puede justificar. Ahora, si es que a partir de eso vamos a salir adelante, si es que con subsidios es el que vamos a acabar con la pobreza, eso sí, no es, ningún país lo ha conseguido. Y eso es casi un lujo, pues digamos que yo también tuve oportunidad de estar recientemente en Estados Unidos y veía eso en las cafeterías, ahí en los McDonald's, pues en las zonas de hamburguesas y en los almacenes. Se necesita trabajo y filas muy largas. En todas partes hay empleo. Exacto, y yo vi una fila muy larga y solamente una persona atendiendo en la caja. Entonces yo pregunté, venga, ¿y por qué no ponen más cajas? Pues, ¿por qué no ponen más cajeras? Decía, es que no tenemos. La gente no quiere trabajar porque ya los desincentiva ese cheques tan grandes que les está llegando. Entonces dice, pues yo mejor me quedo en la casa o yo mejor me pongo con un desempleo. Entonces eso después hay que pagarlo. Ese es el problema, que eso después hay que pagarlo. Eso es muy bueno al principio, pero después hay que pagarlo. Y ellos tienen con qué pagarlo. Pues Estados Unidos, entre comillas, pues imponen a imprimir la máquina de billetes. Y como el mundo demanda tantos dólares,
pues digamos que no pierde tanto el valor del dólar, aunque eso después es muy arriesgado. Pero si en Colombia es muy arriesgado, como lo plantean algunos candidatos por ahí, que pongamos a imprimir billetes al Banco de la República y que con eso vamos a pagar el ingreso solidario. Eso sería la catástrofe porque se depreciaría la moneda de todos nosotros y lo poquito o mucho que cada uno de nosotros tengamos después va a valer menos, que ese fue el camino al fracaso. Entonces, mucho cuidado con eso. Esas propuestas pueden sonar muy bonito al principio y pues yo les digo, se puede justificar por razones de urgencia en un momento determinado y temporales y focalizados en quienes más lo necesitan, pero eso generalizarlo y pagarlo con plata y pues imprimiendo más billetes es el camino al desastre y al fracaso y a la crisis peor, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado y muchas gracias por ese comentario que hacías, que es muy apropiado. Juan David. Gracias, Juan. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Juan David, por acompañarnos en esta mañana y una muy feliz día para todos. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta Gracias. luego. Gracias a todos. Hasta luego. Chao, Gracias. chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.